Se ha propuesto eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, así como reducir su presupuesto. Aprobado en lo general por 259 votos. Pero, ¿esto no vulnera la independencia judicial y la división de poderes? Demos un poco de contexto. La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. El proyecto ahora pasó al Senado para que lo analice y lo dictamine, y de ser el caso lo apruebe. Pero, primero, ¿de qué son estos fideicomisos? Bueno, algunos de estos fideicomisos se relacionan con pensiones complementarias y apoyos médicos complementarios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para mejorar la infraestructura y remodelación de los tribunales y la divulgación de sentencias y publicaciones de la Suprema Corte. Ninguno de ellos está relacionado con gastos de los ministros y ministras. Además de los fideicomisos, para el presupuesto de egresos de la Federación de 2024 se ha propuesto un recorte de 25,000 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, anticipó que para el próximo año 2024 se podría realizar un recorte de hasta 25,000 millones de pesos al Poder Judicial. Esto ha derivado en un paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en defensa de sus derechos laborales y de la independencia judicial. Pero, ¿estas propuestas son constitucionales? Expliquemos primero qué es la independencia judicial. Es una garantía que está estrechamente ligada con el derecho al acceso a la justicia. Distintos tratados internacionales reconocen el derecho humano de toda persona a ser escuchada por un tribunal independiente e imparcial. Así, diversos instrumentos internacionales establecen la obligación de garantizar la independencia del Poder Judicial. En México, la Constitución establece que las leyes deberán garantizar la independencia de los tribunales. La jurisprudencia internacional ha reconocido la independencia judicial como un pilar fundamental de una sociedad democrática, que tiene por objetivo que el Poder Judicial y sus integrantes puedan impartir justicia sin restricciones indebidas o presiones externas, ni injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que el Estado está obligado a adoptar medidas para garantizar la independencia judicial. ¿Y esto qué tiene que ver con el presupuesto o la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial? Bueno, para asegurar la independencia del sistema judicial, es necesario que los tribunales cuenten con un adecuado financiamiento para que puedan cumplir con sus funciones. Diversos instrumentos regionales y de las Naciones Unidas establecen la obligación de otorgar recursos suficientes al Poder Judicial para que pueda realizar sus funciones adecuadamente, como una condición de su independencia. Entonces, ¿una financiación insuficiente o la reducción del presupuesto puede ser contraria a la independencia judicial? Bueno, distintas cortes nacionales se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad de una insuficiente financiación al Poder Judicial. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Bulgaria determinó que la ley del presupuesto anual del Estado para 2015 era inconstitucional por no prever una financiación suficiente para las autoridades judiciales. La Corte Constitucional de Rusia también determinó que la Ley Federal para el Presupuesto de 1998 era inconstitucional porque permitía la reducción de las asignaciones para el sistema judicial, ya que no garantizaba la administración completa e independiente de justicia y el buen funcionamiento del Poder Judicial. Por su parte, la Corte Constitucional de Lituania ha establecido que cualquier intento de limitar la financiación de los tribunales se interpreta como una intromisión en la independencia del Poder Judicial. Mientras que la Corte Constitucional de Zambia consideró que el Parlamento incumplía con la Constitución al no establecer legislación o medidas que garantizaran la independencia financiera y el adecuado financiamiento del Poder Judicial. En México, la Suprema Corte también se ha pronunciado en este tipo de casos. Por ejemplo, ha establecido que la limitación de la autonomía de los poderes judiciales locales en la gestión presupuestal implica una violación al principio de división de poderes. En el caso concreto del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, la Corte resolvió que, conforme a la legislación de ese estado, su presupuesto de egresos estaba protegido por la garantía de irreductibilidad, por lo que no podía fijársele un monto inferior al del año anterior. Ahora, a nivel internacional, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas ha opinado que la reducción del presupuesto de los tribunales obstaculiza considerablemente la administración de justicia. Incluso el relator ha reconocido la importancia de las garantías adoptadas por países para que solo pueda reducirse el presupuesto del Poder Judicial con su consentimiento. En conclusión, la reducción del presupuesto del Poder Judicial o una financiación insuficiente puede derivar en la vulneración de la independencia judicial, protegida por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Y a todo esto, ¿cómo calificar si existe un financiamiento adecuado del Poder Judicial? ¿Es suficiente la financiación del Poder Judicial en México? Bueno, en sus informes, el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas ha recomendado a los estados aumentar progresivamente el presupuesto asignado al Poder Judicial e inclusive que establezcan un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto.
En uno de sus informes, el relator recomendó asignar entre el 2 y 6% del PIB. En países como El Salvador y Costa Rica se ha establecido una cantidad fija del 6% del presupuesto nacional anual. ¿Y cuál es el caso de México? Bueno, según datos de la CEPAL, el gasto destinado a los tribunales de justicia en 2020 representó únicamente el 0.4% del PIB, mientras que el gasto del Poder Judicial nunca ha superado el 2% del gasto programable. Inclusive, de aprobarse el recorte de 25,000 millones de pesos, el gasto representaría menos del 1% del gasto programable. Entonces, ¿qué opinas? ¿La propuesta de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y de reducir su presupuesto es constitucional?